Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su compañía esta tarde en la que hemos convocado a este foro virtual, la violencia contra las niñas y las mujeres y las niñas, la otra epidemia. Nos ha parecido muy importante y necesario hacer este diálogo porque hemos hablado de lo que está sucediendo con respecto a la violencia hacia las mujeres. Creo que todos podemos recordar lo que pasó el 8 de marzo, la manera en que las mujeres se manifestaron y una de las demandas centrales justamente fue el tema de la violencia. Y desafortunadamente este tema en esta emergencia sanitaria y de cara a la contingencia y a la necesidad del aislamiento social es un tema que se recrudece por varias situaciones, entre otras porque pues en muchos casos las mujeres tienen que estar durmiendo en casa junto al enemigo y en una situación que se agrava por las presiones de tipo económico y el propio aislamiento y por eso nos parece fundamental escuchar cómo se están atendiendo estas situaciones de violencia desde las organizaciones de la sociedad civil y desde propias iniciativas gubernamentales, porque es muy importante que las mujeres sepan que en esta situación de confinamiento no están solas, que cuentan con opciones para poder hacerle frente a la violencia y sobre todo que puedan poner a salvo sus vidas. Y sin duda, el tema de la violencia familiar es uno de los temas de los que más hablamos de cara a la emergencia sanitaria, pero desafortunadamente no es el único. Otras formas de violencia siguen existiendo y los últimos datos nos han puesto en evidencia que hoy en día la violencia feminicida sigue siendo la epidemia más letal para las mujeres en nuestro país. Por eso es que hemos convocado a este foro para también escuchar qué tenemos en materia presupuestal, qué es lo que hay etiquetado, cómo están funcionando estos recursos y dónde podemos y debemos poner hincapié en este tema. Por eso es que quiero agradecer muchísimo el que se hayan sumado a esta convocatoria y también a quienes hoy van a compartir estas experiencias y harán uso de la palabra. En primer lugar, le quiero agradecer y dar la palabra a mi compañera, la diputada Verónica Juárez. Ella es coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y es una mujer que sin duda es una gran aliada porque nos sirve muchísimo que ella, con su visión feminista, esté en un órgano de gobierno tan importante en la Cámara de Diputados como la Junta de Coordinación Política, y hoy le agradezco que se sume a este foro virtual. Verónica, te dejo la palabra para que nos des tus comentarios iniciales por este foro. Muchas gracias. En realidad, me parece que este esfuerzo es un esfuerzo muy significativo en el contexto en el que nos encontramos. Por una parte, estamos todos llamados a establecer una sana distancia para evitar que los contagios se propaguen, pero por otra parte nos vemos que este confinamiento, por llamarlo de alguna forma, que están teniendo las mujeres y las niñas, también para ellas significa más violencia de la que ya de por sí se estaba viviendo. Por eso saludamos la organización de este foro y agradezco la invitación de la diputada Marta Tagle para poder participar. Y decirles pues que finalmente la violencia se ha incrementado de manera alarmante. Las mujeres y las niñas son revictimizadas también desde las instituciones, en nuestra opinión, de un gobierno que las ignora y las condena a un olvido ignominioso. Queremos hacer énfasis en este problema porque no hemos visto desde el gobierno federal la implementación de medidas que esté diseñada con perspectiva de género y que se enfoquen a atender esta violencia o que se contenga alguna, perdón, llegó alguien a tocar aquí a su casa. Y decía que estaba hablando de que no hay una implementación de políticas públicas que estén diseñadas con perspectiva de género, estas que se puedan enfocar particularmente en atender esta violencia o que contenga alguna estrategia compensatoria en materia económica para las mujeres. En relación con la violencia de género, no obstante, que la línea de mujeres de la Ciudad de México, por ejemplo, informa que las llamadas de auxilio por violencia se han incrementado en 4 veces desde que inició el periodo de aislamiento por la emergencia sanitaria y de que a nivel nacional el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que en el número 911 se han presentado incrementos hasta del 100% en algunas entidades federativas.
en llamadas de auxilio por violencia doméstica y que el 66% de estas llamadas son por agresiones físicas, no hemos visto que se implementen acciones contundentes para la atención coyuntural de este fenómeno. A pesar de que muchos de los feminicidios, y quiero hacer énfasis también, y feminicidios infantiles, que se han reportado durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social, han estado, por ejemplo, vinculados al consumo de alcohol. No se ha hecho siquiera un llamado desde el gobierno federal para que las entidades federativas y los municipios limiten su consumo, ya que, según muchos especialistas, esto también representa un riesgo en situación de aislamiento debido a que el alcohol potencia los síntomas de la depresión y la ansiedad que detonan la violencia. Esto a pesar de ser una medida que la OEA ha impulsado y ha recomendado. La sociedad civil nacional y la comunidad internacional también han expresado la necesidad de que estas mujeres cuenten con lugares seguros cuando sean víctimas de violencia extrema o como se han retrasado se retrasaron los recursos etiquetados en el presupuesto en una situación en la que los refugios se encuentran prácticamente al 90% de su capacidad, lo veíamos ahora que estaban dando su informe, pues también esto resulta contrario a lo que deberían de estar haciendo. Termino comentando que en materia económica, la situación de violencia institucional en contra de las mujeres no es diferente. No vemos apoyos, medidas paliativas que aminoren los efectos de la crisis por la pandemia para las mujeres jóvenes con instrucción media superior que dirigen la mayor parte de las micros, pequeñas empresas. Tampoco vemos alguna acción en favor de las familias con jefatura femenina que constituyen la tercera parte de los hogares en México, ni para las mujeres que hoy constituyen el 45% de la fuerza laboral en nuestro país. Finalmente, pues, la violencia institucional ejercida en contra de las mujeres también resulta inaceptable, por lo que es urgente que el gobierno federal incorpore la perspectiva de género en todas las medidas que sean tomadas y que atienda sus necesidades específicas, disponiendo para ello de los recursos presupuestales que sean necesarios. Si la crisis de violencia feminicida constituía una emergencia ya nacional, no podemos dejar que ésta se vea agravada por la inacción desde el gobierno y que se convierte finalmente en victimario de las mujeres por su indiferencia, su indolencia, apatía y abandono. Al contrario de lo que se ha pedido desde la sociedad civil y desde la oposición, vemos una actitud paternalista desde el gobierno federal y misógina, misma que se replica en las instituciones de gobierno que ignoran las necesidades específicas de las mujeres y las niñas. No solo es el llamado para atender la violencia doméstica, no solo es el llamado para atender la violencia de género, es una llamada de atención para que todas las medidas implementadas durante esta emergencia tengan una perspectiva de género y estas medidas, sin duda alguna, tendrán un costo, porque los derechos humanos cuestan dinero, cuesta dinero garantizar la igualdad, pero es el precio que como sociedad debemos pagar para la protección de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. Yo quise dejar estos comentarios que me parecen también que en el marco de lo que estamos viviendo es muy importante, de cómo en todas las acciones del gobierno que se implementan no vemos la perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez, por tus aportaciones esta tarde y por sumarte sin duda a este diálogo donde, entre otras cosas, además queremos construir soluciones juntas y estoy segura que con el trabajo que venimos impulsando desde esta legislatura vamos a encontrar propuestas y soluciones para darles a las mujeres. Y por eso también quiero agradecer de verdad de manera muy sentida a Dulce María Sauri Riancho. Dulce María es actualmente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y además de que es una mujer comprometida, es una gran aliada de las causas. Realmente es para nosotras, todas las legisladoras, un honor tenerla a ella como vicepresidenta porque es una mujer siempre certera, y siempre además aportando a todas nuestras causas. Por eso es que le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para sumarse a este diálogo y le pido por favor que nos dé sus comentarios y también dé por formalmente inaugurado este foro virtual. Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a todas y a todos quienes están participando en este diálogo, que consiste en 2 foros. El primero de ellos se realiza esta tarde y está dirigido y enfocado a tratar el tema de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la otra epidemia. Vamos a tener 2 paneles. Un panel que va a estar dedicado a analizar las políticas sobre violencia contra las mujeres y el otro panel, el muy importante asunto del presupuesto destinado a atender esta situación. Me parece que el documento que acompaña la invitación a los foros nos da muchas luces, como todas las cosas que hace la diputada Marta Tagle en medio del fragor de la batalla. ¿Verdad? Es la dueña de un circo de varias pistas legislativas, lo mismo la vemos participando activamente en cuestiones de presupuesto, en cuestiones de violencia de género, en cuestiones de amnistía, etcétera, etcétera. Me parece que es necesario considerar que en esta introducción hay algunos elementos que vale la pena recuperar. Dice Naciones Unidas que hay un triple golpe para las mujeres ante esta pandemia, que está el golpe de salud, está desde luego el golpe de la sobrecarga del cuidado de los otros, que esta es una dimensión sobre la cual apenas estamos empezando a explorar qué significa para las mujeres el hecho de estar confinadas en el hogar e incluso algunas tareas que compartía tal vez con otras mujeres en otras instancias, ya descansan exclusivamente en ellas y que por razones de nuestra propia cultura o tradición, son las mujeres las que se hacen cargo de la mayoría del trabajo en el hogar, ¿verdad? Y de la atención a las personas mayores, a los menores, etcétera. Este es el segundo golpe de la pandemia, ¿no? La recarga de las tareas de cuidado en las mujeres. Y el tercero, desde luego, el de la violencia contra las mujeres y las niñas, que se ha recrudecido justamente por las circunstancias excepcionales de reclusión. Yo coincido plenamente con Verónica Juárez. O sea, si algo podemos reclamar e insistir, no solo decir que no pasa, sino insistir para que pase, es que carecemos de una perspectiva de género, tanto en el diseño de las políticas para atender la emergencia como para atender la recuperación. Me parece que este es un asunto pendiente en el que hay que insistir en todos los aspectos que tienen que ver con la vida colectiva. En este momento estamos enfatizando uno de esos puntos, el tema relacionado con la violencia. El propio documento trae 2 cosas que son muy importantes de subrayar. Una, que la consecuencia inmediata de la pandemia ha sido la disminución de apoyos comunitarios y sociales. Es cierto, en el momento en que no se puede fácilmente salir de casa para ayudar a otras, ya no digamos para pedir ayuda, para ayudar a otras, que las instituciones han reducido sus actividades, algunas de ellas incluso las han cancelado. En ese momento hay un déficit de atención y de ayuda comunitaria. Pero también hay otro aspecto que tiene mucho que ver, y en este voy a hacer el énfasis en particular, que son las capacidades institucionales para atender, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde luego, la primera reacción es la disminución de toda la intervención judicial, ¿no? ¿A dónde vas y cómo vas a pedir órdenes de restricción si el agresor está dentro de la casa, ¿no? O sea, ¿a dónde lo van a mandar, verdad? O sea, esas cosas no hay previsiones. Pero también los propios procesos judiciales que estaban en marcha, que se han ralentizado, ¿verdad? Y bueno, en fin, no voy a abundar de lo que está pasando con las instituciones. Pero hay, insisto, un aspecto fundamental. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Y en materia de atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, tenemos instituciones, tenemos políticas, y que desde que comenzó esta administración la hemos estado analizando y revisando
en la Cámara de Diputados, incluso cuando hemos aprobado los presupuestos ya de 2019 y de 2020, insistiendo en 2018 para 2019 en que no se recortara en la forma como lo hicieron los presupuestos dedicados a atender la condición de las mujeres y las niñas, muy particularmente las cuestiones relacionadas con la violencia. Bueno, sabemos cómo estuvo la discusión en relación al PAIMEF, por citar un solo ejemplo. Lo mismo sucedió en 2020, en que aún conservándose recursos, a todas luces son insuficientes. Yo me di a una tarea muy sencilla a proponerles, que si es posible desarrollar en este foro y si no, en una ocasión ulterior. ¿Qué tenemos? Realmente hacer un inventario de las instituciones que atienden los fenómenos de violencia contra las mujeres y las niñas. Saqué 12 instituciones. Se los voy muy rápidamente a enumerar. Las unidades PAIMEF, Indesol, que como ustedes saben, este es un programa de atención a las instancias de mujeres en entidades federativas. Es decir, que son en los estados las secretarías de la mujer o los institutos estatales de las mujeres que reciben apoyos y recursos de este PAIMEF para que puedan a su vez desarrollar los programas para atención de la violencia contra las mujeres. 2, las instancias mismas de mujeres en las entidades federativas. PAIMEF es uno de sus apoyos, pero en la mayoría de los casos es el único, pero no puede, en varios de ellos, no es el único. 3, el Centro de Desarrollo de las Mujeres, que está a cargo de mujeres. Es otra cuestión donde también se trabaja el tema. 4, el CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es la institución responsable de los centros de justicia para las mujeres. Estos centros de justicia hay que tenerlos mucho en el radar. No sabemos ni siquiera si están ahorita funcionando, a pesar de que el compromiso es que tengan atención 24/7 para los temas de violencia. 5, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el CEAV. Son los servicios de atención a mujeres en situación de violencia sin que tengan que trasladarlas de entidad federativa. 6, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el FEBINTRA. 7, los servicios especializados de salud, como es el Centro Nacional para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es el responsable de las políticas nacionales para los programas de planificación familiar, para los aspectos relacionados con anticoncepción, salud reproductiva, cáncer uterino. Ya cuando leí todas las funciones que tiene este centro, sencillamente quedé muy agobiada. Y a la colita, después de igualdad de género, dice la prevención y atención de la violencia familiar. ¿Vale? El 8, el DIF. No hay que menospreciar que los DIF tienen Procuradurías Estatales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en todas las entidades federativas. El 9, el propio DIF, el sistema DIF, que es muy amplio, como ustedes saben. El 10, el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que son instancias estatales de coordinación interinstitucional responsables de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes para la formulación de políticas, procedimientos, servicios y acciones para su protección. El 11, el tema de los refugios. Sabemos que el tema de los refugios administrativamente está sufriendo cambios cuando se está desplazando de la Secretaría de Salud a concentrarse todo en Indesol. Sabemos que a pesar de que se ha señalado que se iba a liberar el presupuesto de 406 millones de pesos para refugios, todavía las cosas no acaban de fluir como se necesitan. El 12, atención 24 horas. Así está. No lo saqué yo de mi cajón de maga. Dice, los centros de justicia, las fiscalías especializadas, tienen atención 24 horas, 7 días de la semana a los temas relacionados a la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué nos falta en esta enumeración? Que no sabemos ni dónde está. Me refiero al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este fue reinstalado el 6 de junio del 2019.
El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación. Mi llamado es muy sencillo y muy directo. En este momento de emergencia, no podemos permitir el desmantelamiento de las de ya por sí precarias instituciones que conforman la red para atender los fenómenos de violencia contra las mujeres y las niñas. Reconozco la necesidad de un programa que responda a la emergencia y a la condición específica de la reclusión en los hogares y de resurgimiento de la violencia doméstica, pero no podemos quedarnos solo en ello. Vamos a salir en un momento dado de esta situación y no podemos salir con las instituciones construidas con tanto esfuerzo, simple y llanamente barridas también por el COVID. Entonces, ya con estas reflexiones, pues gracias por darme el honor de inaugurar estos foros, ¿verdad? Y específicamente el foro del día de hoy, dedicado a atender los fenómenos de las políticas y presupuestos relacionados con la violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Dulce María Sauri, por ser además tan puntual en algo que es muy importante. Tenemos muchas instituciones que hemos construido durante muchos años las mujeres, los movimientos amplios de mujeres en todo el país, y hoy más que nunca es necesario rescatarlos, fortalecerlos, porque la epidemia contra las mujeres, la violencia, está costando más vidas que desafortunadamente el coronavirus, y no sentimos el mismo sentido de emergencia ni de urgencia para poner a salvo la vida de las mujeres y las niñas, y es urgente llamar la atención en el sentido de que hay instituciones y debería de haber presupuestos claros para estos temas. Por eso es que hoy también la segunda mesa se definirá y será encaminada a ello. Agradecerte mucho, diputada. Y bueno, pues vamos a iniciar con este diálogo. Nos parecía muy importante poder conocer experiencias que se están dando tanto a nivel gubernamental como de política pública, y por eso hemos generado este primer panel, en el que también agradezco mucho a la diputada Erika Sánchez, quien haya aceptado la invitación para moderar este primer panel, y te dejo, diputada Erika Sánchez, la palabra para que tú seas quien modere y presente el panel. Muchas gracias.